buenas noches, me da mucho gusto saludarles aquí en nuestro programa semanario, como siempre, con mi compañero Raúl Sánchez Carrillo, que bueno, gracias a Dios hemos hecho una buena pareja, entiendo yo, para transmitir a ustedes los asuntos más ingentes o los asuntos que luego se complican mucho en nuestra relación con Estados Unidos. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por el favor de su atención. Y bueno, iniciamos otra semana de lo que tiene que ver cómo está el mundo, Félix. ¿Cómo está el mundo? Pues por un lado, pues tú sabes perfecto que Estados Unidos con sus debates, que España con sus problemas, que México con los suyos, que por cierto ya hay nuevos funcionarios nombrados por Claudia Sheinbaum. Esto de Estados Unidos, el reciente debate que tuvo lugar obviamente en territorio estadounidense, atrajo mucha la atención por el supuesto de que una cantidad o un número indeterminado pero enorme de mexicanos y de Centroamérica sobre todo estarían dispuestos a llegar a las fronteras de nuestro país con el del norte para brincar sobre todo en lugares del noroeste donde han encontrado caminos, ya sea por mar, ya sea por aire, ya sea por tierra, pero los que están urgidos de trabajos o quieren llegar a Estados Unidos, a entrar a Estados Unidos, a como dé lugar, de alguna manera o de muchas maneras se las arreglan, Raúl, para lograr su propósito. Efectivamente, y ahora que hablábamos de cómo está el mundo, pues la semana pasada hay nombramientos nuevos que van integrando el gabinete que entrará en funciones cuando tome posesión como la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum. De la cual, perdón que te interrumpa, de la cual se tiene mucha esperanza y muchas buenas ideas de que va a ser un buen trabajo por la forma como llegó. Efectivamente, y además que cada uno de estos nuevos nombramientos ya iban 6, ahora otros 6, entre los que destacan sobre todo por el tema de salud, el doctor David Kersenovich, un médico de una eminencia absoluta y de un prestigio enorme como médico gastroenterólogo y además como un gran previsor de lo que tiene que ver con lo que en el mundo hay una amenaza, que son las pandemias, que son las modificaciones del coronavirus y otras que van saliendo. Este doctor que mencionas es el nombrado, vamos a decir así, para tratar de organizar a toda esa gente que de alguna manera llega a las fronteras para brincar a Estados Unidos. Bueno, pues que lo logre o no lo logre, es un funcionario que hay que tomar muy en cuenta porque tiene todo el apoyo del gobierno mexicano y yo creo que de Estados Unidos también para lograr ese propósito. Sobre todo también porque tiene en estos nuevos nombramientos a expertos, como en el caso del que manejará caminos en la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura, como quien manejará la Contraloría, que nuevamente son 3 hombres y 3 mujeres. Ahora bien, el tema hoy es que la propuesta de una reforma al Poder Judicial ha llevado a foros muy importantes donde lo que predomina desde los ministros que han participado en estos foros es que está bien que se reforme, pero paulatinamente, no haciendo una quita de todos los ministros, primero que ganen lo que el presidente, que no se ha logrado. Un ministro gana 300,000 pesos al mes, el presidente gana 160. 1, 2, que sean expertos en el manejo de la justicia, porque un ministro o un juez no puede obedecer ni a un particular o a un cártel, o a un sector de gobierno o a un funcionario de alto nivel en el gobierno.
Durante decenios, Raúl y yo lo hemos vivido y hasta padecido porque nos hemos involucrado en entrevistar y en estar cerca de los migrantes. Nos hemos dado cuenta que un migrante que está decidido a llegar a los Estados Unidos fundamentalmente y de ser posible hasta Canadá, hace todo lo que sea necesario. Yo creo, que hasta arriesgan sus vidas con tal de ganar la frontera, de brincar la frontera, de llegar a los Estados Unidos, de atravesar desiertos, de atravesar ríos como el río Bravo, que es un obstáculo muy fuerte para ellos, y de recorrer distancias interminables donde no encuentran comida a veces, no encuentran ni agua, pero de todas maneras, toda esa masa humana que busca llegar a los Estados Unidos lo hace permanentemente, y no hemos visto que con todos los esfuerzos que hacen los estadounidenses y los mexicanos se logre, pues siquiera reducir en una tercera parte a esa cantidad, a ese número, de gente que busca trabajo en el vecino país. En otro orden de ideas es muy importante también ir viendo cómo en estas reuniones sobre reforma del Poder Judicial se tiene que escuchar los riesgos que se corren si es que hay una reforma que sea aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores, que nombre jueces o ministros a quienes están saliendo de la carrera en alguna facultad o en alguna universidad o en la Escuela Libre de Derecho. ¿Dónde queda la experiencia de los ministros? ¿Dónde queda el manejo y conocimiento de las leyes? Esto que menciona Raúl tiene el propósito, entre otras cosas, pero fundamentalmente de los Estados Unidos, que quiere que las autoridades de México se organicen, pues de manera contundente, vamos a decirlo, para evitar que no brinquen hacia los Estados Unidos tantos miles o millones de mexicanos como ha estado ocurriendo fundamentalmente de los años 30 para acá. Es cuando esto empezó a crecer y a crecer y a crecer y no se ha detenido, Raúl. Efectivamente. Y bueno, dentro de todo esto también es importante analizar cómo se va integrando un gabinete de una manera diferente en relación a capacidad y no 90% de honestidad o de lealtad y 10% de capacidad. Hoy puede ser al contrario, los que se han nombrado tienen 90% de conocimiento del tema y la lealtad, bueno, pues cada uno de los que integra el gabinete tiene que saber cómo comportarse. Me conmueven los términos de la honestidad y de la lealtad que nombra Raúl. Si esto se lograra entre nuestras autoridades, las que están en la frontera, tratando de impedir o detener o contener hasta donde sea posible a los migrantes, si esto se lograra, bueno, pues yo sería uno de los primeros, Raúl, en ponerme de pie y aplaudir con todas las ganas del mundo, porque se ha logrado ese propósito. Yo creo que sí se logra a veces, por momentos, que detengas a 20, 30, 40 migrantes y los regreses a México, o los detengan en Estados Unidos y los deporten hacia México. Pero, ¿cuánto dura eso? Efectivamente, y otra cosa que vale la pena mencionar hoy es el hecho de que, en otro orden de ideas, el sistema de atención tributaria y la unidad de inteligencia financiera está tras de muchos, por ejemplo, defraudadores como los Esparza Cohen, que se dedican a defraudar haciendo de casas un depósito fiscal,
no las rentan, sino que aparentemente las compran y luego las venden y las revenden. Seguramente esta familia, que ya está investigada, no tarda en parar en la cárcel, sobre todo por lo que hace el Lomas Country. Bueno, tú lo sabes, y lo sabe mucha gente que de los que nos están viendo, que esto de la inmigración se ha convertido en un negocio para unos cuantos o para unos muchos vivales, que en las carreteras, en las garitas y en tantos otros lugares están a la casa de los migrantes para cobrarles y llevarlos a la frontera o para exigirles que les den dinero los migrantes a ellos para dejarlos caminar, para dejarlos que puedan llegar a la frontera, porque de lo contrario les imponen problemas, les cierran el paso, los asaltan, los roban, etcétera. Y este es el caos de todos los días, Raúl, tú lo sabes. Se nos acabó el tiempo, Félix, gracias. Ay, oye. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias a ustedes que nos han visto y escuchado y estaremos en la próxima, de verdad, con el gusto de siempre. Buenas noches.